Queridos hermanos y hermanas, un cordial y fraternal saludo a cada uno de ustedes. Seguimos meditando el Evangelio de San Marcos y quisiera primero ubicar en su contexto esta parte del Evangelio que escucharemos en este domingo. Ante todo, ya en el capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, la familia, María y sus parientes habían ido a buscar a Jesús, que estaba enseñando, estaba evangelizando en otros lugares, en Cafarnaúm, etc., porque decían que estaba un poquitico fuera de sí, es decir, que se había enloquecido, por decir algo. ¿Y por qué decían eso? Porque él estaba predicando un mensaje que la gente no lograba acoger, no lograban entender. Entonces, naturalmente, venían los comentarios, las críticas, seguramente llegaron a oídos de María. Este hombre está diciendo locuras, entonces vamos a buscarlo. Cuando fueron a buscarlo, ustedes se recuerdan que le dijeron su madre y sus hermanos están afuera y lo buscan. Y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y siguió su predicación. Y después de eso el Evangelio continúa presentándonos el discurso de las parábolas y los distintos milagros que hemos venido escuchando en estos domingos. Pero finalmente Jesús, después de haber realizado la misión que estaba por realizar, decide regresar a Nazaret, es decir, decide de regresar a su patria, lo dice específicamente el evangelista, quizás para decir, hombre, obedezcamos a mi Madre María que me está buscando. Allí se fue acompañado de sus discípulos, dice el evangelista. Esto es un elemento importante a tener en cuenta. Él les dijo, cuando lo buscaban, mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los discípulos que se habían adherido a él y lo seguían, de alguna manera estaban haciendo esta voluntad, por lo tanto se convierten en su nueva familia, de tal manera que él va a Nazaret a presentar su nueva comunidad, los nuevos miembros de la familia que él estaba constituyendo, que eran sus discípulos, sus seguidores más cercanos. El problema comienza, no sabemos qué día llegó él a Nazaret, pero el problema comienza el sábado. El sábado sabemos muy bien que era el día en el cual los judíos iban a la sinagoga a estudiar, a escuchar la palabra de Dios. Y Jesús va, como buen judío, a la sinagoga, se pone a enseñar y la gente se maravilla por aquello que está diciendo. Dice, no es posible que este hombre, el carpintero, el hijo de María, está diciendo esas cosas. ¿De dónde le viene todo eso? Es un pobre carpintero, es el hijo de María, la jovencita pobre de Nazaret. Dos expresiones que de alguna manera son un poquitico ofensivas, porque el carpintero en aquel tiempo era la persona pobre, que no tenía tierra para trabajar, porque digamos como que la profesión más común de quienes más o menos tenían un cierto modo económico de vivir era precisamente cultivar la tierra. Quien no tenía esta posibilidad, que no tenía un terreno, se dedicaba a la carpintería. Y Jesús creció al lado de José, que era carpintero, en esta actividad, digamos así, en este trabajo. Después la segunda expresión, aunque para nosotros pareciera muy tierna, pero es también una expresión ofensiva en la mentalidad del tiempo. El hijo de María. Se decía siempre, cuando se hablaba del hijo se nombraba el padre. En este caso sería el hijo de José. De ser el hijo de María, quería en cierta manera decir que es uno que no tiene papá. De tal manera que esto nos hace pensar que en aquel pequeño pueblo, decimos siempre en español, pueblo pequeño, infierno grande, seguramente el chisme todavía rondaba por el hecho del nacimiento de Jesús, que no era tan claro el tema del papá, porque era por obra y gracia del Espíritu Santo y toda la historia que nosotros conocemos. De tal manera que la expresión era una manera, en un cierto modo, de ofenderlo. Era motivo para ellos de escándalo, continúa diciendo el evangelista. ¿Por qué se escandalizaba la gente de frente a las palabras de Jesús? Ante todo, debemos decir, se escandalizaban porque Jesús presentaba un rostro de Dios al que no estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a un Dios justiciero, a un Dios demasiado severo, a un Dios que no era tanto misericordioso, a un Dios que castigaba. Y Jesús comienza a hablarles de un Padre que es misericordioso, que es tierno, que ama, que acoge a todos, inclusive a los pecadores, y eso no les entraba en la mente. Por eso se escandalizan de este discurso de Jesús.
La cosa más triste, mis queridos hermanos, es que este escándalo aún existe, porque existen ciertas espiritualidades tradicionalistas que se quedan en lo antiguo y que no quieren cambiar al ritmo del espíritu que guía a la Iglesia, que se oponen a ciertos principios porque les resulta muy nuevos, muy extraños, muy escandalosos. Basta que miremos en este momento al Papa Francisco. El Papa Francisco, según mi parecer, es un hombre que ha tratado simplemente de hacer vida el Evangelio en la vida cotidiana, de ser cercano como lo fue Jesús, de hablar de misericordia como habló Jesús, de hablar de perdón, de acercarse a los pobres y a los más abandonados. Y para muchos es motivo de escándalo. ¿Y cuánta gente con espiritualidades extrañas que no tienen nada que ver con lo que la Iglesia nos enseña, se escandalizan y lo atacan? Lo atacan porque dicen que esa no es la doctrina de la Iglesia, que eso no es lo que nos han enseñado, etc. A Jesús le reclamaban en su discurso porque decía, ¿de dónde sacó todo eso? Si es un pobre hombre, demasiado conocido por nosotros, demasiado pobre, demasiado sencillo, no es un gran príncipe como quisiéramos que hubiera sido el Mesías en aquel tiempo. Entonces les costaba entenderlo. Siguiendo con el ejemplo del pontificado de Francisco, no falta quien dice que Francisco ha hecho perder el misterio del pontificado, porque demasiado a la mano. Entonces, como es muy cercano, como es muy sencillo, como es un tipo humilde y pobre, entonces como que pierde ese misterio en el cual a veces queremos dejar de algún modo escondido el vero rostro de las personas, y simplemente nos quedamos con el misterio y de ahí no pasamos. Entonces le pasa a Francisco lo que le pasaba a Jesús, demasiado sencillo. No es posible que este hombre que conocimos, que vimos crecer, que vimos trabajar en la carpintería con el papá, nos esté hablando de ese modo. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos hace pensar? Nosotros somos muy buenos para escuchar a quien no conocemos, quizás aquel de quien tenemos una idea muy elevada, pero nos cuesta escuchar a aquel que conocemos de cerca, que le conocemos sus defectos, que le conocemos sus pecados, porque no nos cabe en la cabeza y no creemos que Dios nos puede hablar también a través de esas personas, a través del pequeño, a través del hombre pecador inclusive. Nosotros, si una persona que le conocemos sus pecados, sus defectos, nos da un consejo, nos dice algo, no queremos escucharlo, simplemente porque ya lo hemos catalogado y lo hemos marcado como un pecador, como uno que no es digno de escucharlo. ¿Acaso Dios no podrá hablarnos también a través de esas personas, inclusive a través del pecador? Dios es impredecible. Dios se puede revelar a través del más insignificante de nuestros hermanos. Creo entonces que sea una invitación a aprender a descubrir a Dios en lo cotidiano y en las personas cotidianas. Jesús era un hombre de la cotidianidad, Tenemos que aprender a escuchar a Dios en el anciano, pobre, humilde, simple. Tenemos que aprender a escuchar a Dios en el joven que de pronto alguna vez nos dice una buena palabra. Tenemos que aprender a escuchar a Dios también en el niño al que de pronto no le damos mucha importancia, porque Él se manifiesta con quien quiere, e inclusive con los más pequeños. Porque al fin y al cabo, como lo leeremos en la segunda lectura, Dios se manifiesta a través de nuestra debilidad, como nos ha recordado San Pablo. Una invitación entonces a que acojamos este Evangelio con fe y sobre todo que aprendamos a escuchar a Dios que nos habla, no solamente en los momentos extraordinarios, sino en nuestro diario vivir, es decir, en la vida de todos los días. Que el Señor les conceda a todos un feliz domingo.